empezar esta segunda parte, los últimos 3 temas, y vamos a citar un texto de la Escritura. Está en el libro de Oseas, capítulo 4, en el verso 6, que dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, y pues te olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos en ese texto que, bueno, es un poquito diferente el conocimiento, que la sabiduría, el conocimiento es lo que adquirimos. Adquirimos conocimiento todos los días de lo que vimos en el día, pero la sabiduría es más que nada la manera en la que actuamos. Pero para eso leemos la palabra de Dios. Y vamos a dar gracias antes de empezar este tema. Padre, te damos gracias nuevamente, bendecimos tu santo nombre y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en todo para comprender, Señor, los temas que siguen. En el nombre de Jesús te decimos amén. Gloria a Dios. Empezamos con este tema 4. Los últimos 3, todos tienen el encabezado del tabernáculo, pero hay diferentes subtemas. El tabernáculo es el tema principal, pero los subtemas son sus materiales. ¿De qué estaba hecho el tabernáculo? Este tema es un poco corto. Vamos a mirar los materiales del tabernáculo, quizá algunos ya sepan. En el Éxodo 25, en el verso 1, en el capítulo 25, en el verso 1, nos habla de dónde viene el mandamiento de adquirir, ¿verdad? De adquirir los materiales para hacer el tabernáculo, la casa de Dios. Y se pidió la ofrenda voluntaria por parte de Dios. Dios le dijo a Moisés que levantaría ofrenda voluntaria, y en Éxodo 25:2 le dice que el pueblo ofrendaría todo aquel que tuviera corazón voluntario. Y aquí vemos una imagen donde está, no sé si está representando a Moisés o si está representando a un siervo. Lo más seguro es que sea Moisés. Y están agarrando oro, plata y diferentes cosas. Ahorita vamos a ver, si se fijan, acá trae otra cosa y cada quien traía cosas diferentes. Todos los que quisieran dar una ofrenda voluntaria. Y miramos que lo primero, el verso 3 nos muestra que el Señor pidió oro de corazón voluntario, la ofrenda era de corazón; plata, la ofrenda era de corazón; y cobre, igual, todo era de corazón. Todo lo que se dio para hacer y para armar el tabernáculo era dado de corazón. Nadie iba renegando o que no lo quisiera dar, así, todo era de corazón. Y lo primero que vemos es que Dios pidió metales preciosos. También nos vamos al segundo. Lo segundo que pide el Señor, y está en Éxodo 25, en el verso 4, son colores preciosos: azul, púrpura y carmesí. En ese tiempo, pues los colores no eran como ahorita que encontramos. Sí había también, hacían mezclas, y este color lo hacían en líquido también, pues si le echaban agua o así. Pero no era como ahorita que va uno y compra una cubeta de color, no. Todo eso se adquiría en polvo, y muchos de esos colores eran hechos de minerales o de especias. Y los colores más caros, es por eso que estos colores son preciosos, porque los colores más caros no era el amarillo, no era el anaranjado, no era el cremita, no era el blanco. O sea, había muchos colores, pero los colores más caros, y que siempre lo traían los reyes de las naciones, los príncipes, los ricos, siempre estaban vestidos de esos colores, eran estos 3 colores: el azul y el púrpura y el carmesí. El carmesí pues es rojo, pero eran esos 3 colores. Aquí vemos azul, púrpura y rojo. También el Señor en Éxodo 25:4 mandó pedir lino fino. Aquí puse 2 imágenes para que ustedes se den cuenta. El lino tiene una variedad de telas bien amplia. Aquí hay varias telas de lino, son diferentes. Si se fijan, esta tiene unos cuadros muy grandes, esta está entretejida diferente, esta parece está de bordado, está diferente. Pero el lino fino era más como este.
era tela más fina, la palabra lo dice. Era más difícil de hacer, más tiempo para hacerla, y había telas incluso mucho mejores. O sea, esta es una imagen, pero había lino que era mucho más bien hechecito que este. Entonces también el Señor pidió telas preciosas. Estas telas ahorita se están usando mucho. Algunas personas lo usan, no todas, porque es caro. El lino es caro, y una de las cosas que tiene es que pues es fresco y dura mucho. Es un muy buen material, mucho más que el algodón. Entonces vemos también que aparte del lino, se pidió pelo de cabra. Aquí hay una imagen de cómo se vería si usted tuviera un tapetito de pelo de cabra. Y oigan bien, dice pelo, no dice piel de cabra, no dice cuero de cabra, dice pelo. ¿Qué hacían con el pelo? Lo cepillaban al animal, y así como se queda a veces cabello cuando cepillamos, como se queda cabello en el peine, se cepillaba al animal y se iba quedando una motita de pelo, lo más finito, y con esa motita hacían diferentes tipos de telas. Hay veces que hacían con el cuero también, pero el Señor no pidió cuero, no pidió la piel, pidió pelo, solamente el pelo. ¿Por qué? De ese pelo se hace una tela, se llama, se me olvidó el nombre, pero tiene que ver con las cabras, algo así, pero la tela ahorita también se está usando mucho y es bien cara. Un solo gramo de esa tela cuesta como $160. Es cara. ¿Qué queremos decir? Son telas finas. El Señor pidió telas finas. Éxodo 25, verso 4. Vemos también que el Señor pidió pieles. Ahora sí son pieles preciosas, una de las cuales era de carnero, teñida de rojo, que vemos un ejemplo aquí. Aquí ya se ve como rosita, pero en la imagen se miraba medio rojiza. Esta es una piel de carnero extendida. Estas orillitas de aquí es donde salen las patas, y acá es donde sale la cabeza, y acá son las lo de atrás de la vaca, donde están las patas traseras, o de las piernas. Aquí sería donde va la cola. Entonces ahí la extendieron. ¿Por qué? Porque es así. Porque muchas personas agarran al carnero y le sacan la piel y le dejan esa figura, que es una figura que se puede decir natural, para ponerla como tapete. Este es un tapete. Lo encuentran en casas de personas de dinero que les gustan esas cosas, en el suelo. Es para que lo pises, un tapete. Y acá vemos pues a veces viene aún con el pelaje, pero a veces viene así como cuero, sin pelaje ni nada. Viene de otra manera. Y la otro tipo de piel era de tejón, que es esto que vemos aquí. Algo curioso que les quiero comentar de la piel de tejón: con estas pieles se cubrió el tabernáculo. Había varias capas de cubiertas en el tabernáculo. Es como si aquí la iglesia, todo arriba de la iglesia, tuviera como 4 lonas, de lado a lado, todo arriba de la iglesia hasta abajo. Todo eso era hecho de pieles y de telas. Pero más adelante vamos a ver eso. Lo que les quiero comentar es que esta era la que estaba mero arriba. Esto era lo que miraba usted cuando llegaba a la casa de Dios, al tabernáculo. Los sacerdotes, que eran los que entraban, porque el demás pueblo no entraba, pero los sacerdotes, los que miraban por fuera, era algo poquito más fino que esto, pero miraban la piel del tejón por fuera. Vemos que también pidió el Señor para la construcción del templo madera preciosa, y esta madera era de acacia. Esta madera, aquí miramos un barrotito cuadrado, que es más o menos como si hicieran las columnas del templo de la casa de Dios, de barrotes así más o menos como pero largos, y iban en forma horizontal hacia arriba,
parados con sus bases y sus capiteles arriba. O sea, tenía una base abajo y tenía un gorrito arriba de material, pero también después lo vamos a ver. Y acá miramos cómo es lo que es el tronco, nomás que lo tallaron. A veces este tronco no está derechito, está curviado. Más que nada en esos tiempos, pero los trabajaban y los enderezaban y hacían troncos también redondos. Y eso está en Éxodo 25, verso 5. También en el verso 6 pide el Señor aceite precioso. Este aceite, aquí lo vemos, era para el alumbrado de la iglesia. Aquí solamente está Éxodo 25, verso 6. Pero si nos vamos más adelante, aquí dice que nomás aceite para el alumbrado. No te dice de qué aceite, pero más adelante en Éxodo 28 ya te dice que el aceite era de olivas. Aquí están unas olivas, unas aceitunas y el aceite de olivas. Y también pidió especias para ello, que es esto que vemos aquí, de varios colores. Al aceite del alumbrado no se le echaba nada, se echaba en la copita, en la lámpara, y se prendía, o sea, con su mechón, y se prendía. Pero al aceite de la unción, el aceite de la unción con el que se ungían los sacerdotes, los levitas, no era igual. El aceite de la unción tenía especias aromáticas, olía diferente. El sacerdote no iba a oler igual que como olían las lamparitas de la iglesia. Él iba a oler diferente. Y este era un olor fragante, algo que, bueno, tiene mucho simbolismo, pero tampoco lo vamos a ver ahorita porque eso es más adelante. También el Señor pidió piedras preciosas. Aquí estas tablas están en inglés. ¿Cómo sabemos que son estas piedras? En Éxodo 25, verso 7, nomás nos dice que pidió piedras preciosas y piedras de engaste. Si nosotros queremos saber qué es engaste, nos damos cuenta que estas piedritas se ven normales, así como si te las encontraras en la calle. Pero cuando son engastadas, que quiere decir que son pulidas, les dan forma. Y les dieron forma para ponerlas en el efod. Así en este mismo orden estaban puestas en el efod, y cada una de las piedras representaba una de las 12 tribus de Israel. Aquí dice, por ejemplo, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Manasés, Efraín y Benjamín. Y también dice el nombre de las piedras: sardis, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, no alcanzo a distinguir el nombre, ágata, amatista, berilo, onix y jaspe. No lo alcanzo a definir, pero me parece que va a ser un rubí, porque son pocos los que tienen ese color rojo. Bueno, eso, ¿cómo lo sabemos? Los colores y cómo sabemos los materiales, eso lo vemos más adelante en Éxodo 28, capítulo 17 al 20. Eran piedras de engaste. Ya más adelante vemos el tema 5, el tabernáculo y sus partes. Lo primero que miramos, tenemos que tratarnos de dar una idea cómo es el tabernáculo. Aquí es donde les digo, miren, aquí nomás salen tres mantos, pero en realidad son más. Van esos tres y va otro. Este era la piel de tejón, el que seguía era la piel de carnero, tenía el rojo. Esta la pusieron a mero abajo, estaba blanca, el lino fino. Y toda la iglesia, cuando usted entraba al tabernáculo, si hubiéramos tenido la oportunidad, según lo dice la palabra de Dios, al voltear hacia el techo, o voltear hacia arriba, nosotros hubiéramos visto bordados en el lino fino, teñido de colores azul, púrpura y carmesí, y bordados en colores de oro. Ellos hacían unas laminitas de oro y las recortaban y hacían pequeños hilos de oro y lo entremetían entre las telas. Entonces, ¿qué queremos decir? Hubiéramos visto un techo, un cielo lleno de figuras más adelante dice la palabra de Dios también, querubines y todo, algo bonito, pues, y de varios, muy colorido.
ahorita salen algunas imágenes. Aquí vemos el tabernáculo, una imagen, cómo sería por dentro. Esta mesita no va ahí, va para acá. Pero ahí tratan de darnos una figurita, cómo sería por dentro. Nosotros miramos todo esto de oro, por ejemplo, y miramos esto de oro y miramos las cosas. Pero esto era madera. Eran barrotes de madera, uno y otro y otro y otro y otro, y eran barrotes de madera, aquí salen, miren, de diferentes alturas, y eran recubiertos de oro. O sea que el barrote estaba recubierto de oro, y no nomás estaba recubierto de oro, a través del barrote iban unas barras de la misma madera de acacia, que le daban firmeza al tabernáculo. O sea, esa barra atravesaba por dentro del barrote, y así todas esas columnas se mantenían estables. Ahora, vemos otra imagen para darnos otra idea de otro tipo de ángulo. ¿Cómo sería más o menos entrar al tabernáculo? Aquí vemos pues, un forro de tela, un manto, el arca del pacto, el altar del incienso, la lámpara y la mesa de la propiciación, que es de los panes. Vemos otro enfoque. Le voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué está mal ahí? Nosotros miramos esta imagen y decimos, no, pues, ¿cómo que qué está mal? No podemos saber exactamente cómo era la tela, ¿verdad? Tampoco cómo eran los bordados, no podemos exactamente saberlo. ¿Cómo? No podemos. Todas estas son representaciones, no podemos saber exactamente. Se saben las medidas, se saben cuántos barrotes, qué material era, pero exactamente cómo se miraba, no. Esta es una maqueta. Pero ¿por qué les digo esto? Miren, porque este es el altar del incienso y no va ahí, va aquí. Y podemos decir ahorita, por ejemplo, bueno, pero ¿qué me sirve saber eso? Pues sirve mucho. Cuando leemos la palabra de Dios y el simbolismo de las cosas, lo que representan, lo que significan, sirve mucho. Recordemos que esto, Hebreos 10, capítulo 1, dice que todo eso, todo lo que era de la ley, era imagen, era sombra de lo que había de venir. O sea, Dios nos quería dar un mensaje con todo esto. Aquí vemos un dibujo. Yo hice un dibujo, está basado en el tabernáculo original. Y aquí lo único que faltaría serían puntitos a través de esta línea, representando cada barrote, pero está tupido esto ya de barrotes, pegados unos con otros. Estos puntitos que están en esta orilla son cada columna del tabernáculo, y de puntito a puntito eran como aquí se ven, miren, cortinas, eran cortinas de lino. El lino más fino, lo más bonito que estaba de las cortinas eran las del velo, que era en este lugar, esta rayita que está aquí. La de la entrada del tabernáculo, que le mencionan, a este le llaman el primer velo y a este le llaman el segundo velo, pero también a este se le llama puerta, no velo. Y esto ya es lo que tenía el velo que se rasgó cuando Jesús murió para que nosotros tuviéramos la entrada al lugar santísimo. Aquí también había unas telas bordadas muy bonitas, también eran diferentes a esto, eran de colores, y era la puerta del atrio. Se llamaba atrio o patio, todo esto era el patio, todo esto. Y en medio estaba la casa de Dios. Y aquí miramos las partes. Esto no lo van a encontrar ustedes así en internet, quizá en algún estudio. Yo, por ejemplo, me encontré un bosquejo de esto, pero no tenía esto. Ustedes me preguntarán, ¿qué es eso? Estos son otros tipos de pilares. Y estos cuadritos, cada cuadrito es una mesa, y este cuadrito aquí es un lavadero. Aquí se sacrificaban los animales, se lavaban y se echaban al altar del holocausto, o el altar de bronce. Era aquí donde quemaban los animalitos y donde hacían los sacrificios. Esta parte era donde hacían los sacrificios a Dios. Así estaban. Cuando salías del lugar santo estaba el mar de bronce, y aquí, bueno, pues está respaldado con textos. ¿Dónde viene eso? ¿Dónde dice?
Pues todo eso está en la Biblia, en el libro de Éxodo. Y podemos mirar más adelante, ya vemos la imagen más grande aquí. ¿Por qué la cambié de orientación? Regrésale, por favor. ¿Para dónde está el norte? Aquí lleva una S, pero no se alcanza a ver. Aquí en esta representación, para allá está el norte. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de conocer el tabernáculo, al entrar, el norte quedaría hacia la mano derecha. Aquí ya lo vemos alineado, no alineado al norte, porque si no lo pondríamos para allá, alineado a nuestra forma de ver, hacia arriba el norte, sur, este y oeste. Había algo curioso, no puse la imagen, pero hubiera sido bien poner la imagen de cómo llevaban el tabernáculo, hacia dónde apuntaba el tabernáculo cuando lo llevaban. Y les voy a dar una idea más. No sé si alguno haya visto los mapas. Egipto estaba por este lado, el Mar Rojo, escaparon de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y seguían por todo el Negev, camino hacia la tierra prometida de Canaán, que estaba para acá. ¿Qué quiere decir? Que los israelitas iban viajando al noreste, iban viajando para el este y para el norte a la vez, aunque en el desierto pues estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas, pero ellos estaban viajando, su destino era para el noreste de donde estaban. ¿Qué quiere decir? Fíjense bien, ¿qué quiere decir? No iba de espaldas el tabernáculo, iba volteando el tabernáculo de frente hacia donde iba, de frente, siempre iba de frente, no iba de espaldas, siempre iba de frente. Hay mucho simbolismo. Esas cosas te das cuenta cuando profundizas en estos estudios, que no lo hacemos. Es por eso que pues, estamos haciendo esto este día. Podemos ver esta imagen, tiene numeritos y son las partes del tabernáculo más importantes. El arca, el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? ¿Qué es? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es la tapa del arca, donde están los querubines. Eso es el propiciatorio, así se llama. De ahí se manifestaba la presencia o la voz de Dios a Moisés. El altar del incienso, luego el candelero. Este orden lo podemos cambiar. Podríamos poner primero la mesa de los panes. Ahorita vamos a ver por qué, ahorita que entremos al simbolismo. Pero pues en el orden primero es la luz antes que los panes. Ahorita vamos a ver todo eso, no nos vamos a enfrascar. Está la fuente de bronce, altar de bronce, primer velo, segundo velo, puerta del atrio, columnas, cortinas y el lugar santísimo. Todo eso miramos en esa gráfica. Esas son las partes del tabernáculo. Más adelante vamos a ver, quiero que lo recuerden, vamos a ver una parte donde se mencionan los nombres del tabernáculo. Aquí yo hice este estudio sin saber que después me iba a encontrar otra persona que también hizo un estudio de los nombres, y varios nombres de los que están aquí los tiene él en su estudio, pero pues tiene como 2 menos. Pero lo diferente entre aquel estudio y es que este va, si se fijan, es Éxodo 25, luego 34, 38, 40, Primera Reyes 2, Crónicas 6, va en orden, de abajo hacia arriba, de atrás hacia adelante, no va revuelto. Y el otro que me encontré va revuelto. Por eso es importante hacer nuestros propios estudios. El santuario, casa de Jehová, tabernáculo del testimonio, tabernáculo de reunión, tabernáculo de Jehová, tienda del tabernáculo de reunión, y el lugar de la chequina, ese es informal. Todos estos nombres están en la Biblia. Este nombre no. Este nombre se lo pusieron los judíos al tabernáculo, a la casa de Dios, para hacerle llamar así al lugar donde posaba la presencia del Señor, donde llegaba y posaba. Este nombre es un nombre cananeo y realmente significa pues descanso o un reposadero. Significa descanso, pero ampliamente quiere decir que es donde llegaba el Señor a posar, a depositar su presencia. Posar, ahí se estacionaba, pues. El Señor está en todo lugar,
Pero la palabra, cuando la mencionan esta palabra los judíos, ellos se refieren a que ahí está la gloria de Dios, que quiere decir que ellos le decían el lugar de la gloria, el lugar de la gloria de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Vemos en la etimología el sustantivo de Shekinah, se deriva del verbo chakar o chahar, y ahí está el hebreo, o arameo antiguo más bien, porque ese no es hebreo, tiene curvas, no es. Dice que en el idioma hebreo bíblico significa literalmente residir, que ahí llega y reside el Señor. Este es uno de los significados. Cuando quieran ustedes buscar el significado de las palabras, busquen etimología de la palabra Shekinah y ahí les va a dar. Es usado, nomás fíjense bien en la fuente, es usado con frecuencia en la Biblia hebrea, el Tanaj, conocido en el cristianismo como Antiguo Testamento. Se usaba ese término. Aquí está el arca, de ahí se manifestaba la presencia de Dios. Este es el propiciatorio, esta es el arca, estas son las bases del arca. Cuando la cargaban, la tenían que agarrar de aquí, no podían tocar lo que era el arca, era algo muy santo y era rebelión tocarlo. ¿Por qué pongo esta imagen? Bueno, alguien se preguntará qué había dentro, pero a veces ni sabemos qué había dentro del arca y qué significa eso y por qué eso. Es por eso que es bonito estudiar esto. Primero que nada, estaban las tablas del testimonio, o la ley de Dios, o la palabra de Dios. Estaban las tablas del testimonio, sus mandamientos. En segundo lugar, estaba una vasija con el maná. ¿Por qué? Bueno, eso representa también un testimonio de que Dios les alimentaba y les sustentaba en medio del desierto. Y está la vara que traía Moisés, la vara de Aarón, perdón. Esta vara, Aarón era el sacerdote, era el que entraba, y esta vara representaba la resurrección. ¿Por qué la resurrección era una vara? Él la traía, él se apoyaba como un cayado, como un pastor, se apoya en una vara. Era una vara sin ramas, sin nada, cortada, de quién sabe dónde. Pero adentro del arca empezó a reverdecer, le salieron hojas, que significa que el Señor, pues, hay muchos simbolismos en la hora de la vida, pero nomás estamos viendo las partes. Aquí entramos a lo que es el altar del incienso. Ustedes se fijan, estos son unos cuernos, y esos cuernos se tenían que bañar con sangre a veces, y hay mucho simbolismo. O sea, todo era cubierto y todo era santificado con sangre, todo. Si nosotros viéramos el lugar santísimo, sería algo así. Esta es una representación también. Aquí atrás de este velo, este es el velo que rasgó Jesús, ahí atrás estaría el arca, y aquí está el sacerdote, y ahí enfrente de él, si miran esto, las bases y todo, ahí enfrente de él está el altar del incienso. Así se vería, algo así. Yo quiero que noten lo pequeño que es, porque ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Fíjense lo pequeño que es muy pequeño. Si acaso mide como 3 metros para acá, es muy pequeño, era muy pequeño. Si comparábamos el tamaño del tabernáculo a esta iglesia, no llegaría ni de la pared aquella a la alfombra, no llegaría, y sería como de aquí a la pared más o menos. Era algo pequeño. Ahorita vamos a ver por qué también, un poquito. Estaba el candelabro, aquí puse dos imágenes. Nosotros nos preguntamos por qué estas bolitas, qué son esas bolitas. Bueno, el Señor le dijo que le pondría figuritas de flor, de almendro. Y esto de aquí arriba son las copas, las copitas, era donde se le echaba aceite y se prendía. Esa lámpara nunca debía estar apagada, nunca. Además de que nunca debía estar apagada, siempre tenía que estar prendida. Siempre el sacerdote, día y noche, tenía que estar cuidando de que estuviera prendida. Era la única luz que había en el tabernáculo, no había otra. No había otra lámpara por allá, no había otra. Era la única luz
que había en el tabernáculo, la única. Es un simbolismo también, hay mucho simbolismo en eso. Aquí puse otra imagen para que se den cuenta, porque como les digo, no conocemos la representación exacta, la base es diferente, las curvaturas son diferentes, pero las dos cumplen con el requisito para poder llegar a ser la que probablemente se acerque más a lo que Dios pedía. Aunque hay muchas representaciones, esta también tiene las figuritas de flor de almendro aquí, y aquí también tenía que tiene las copitas, tiene base y es de oro. Entonces, esa tenía que ser de oro, de una sola pieza. Miramos, hablando de esas cosas, esta imagen es importante. Usted se la va a encontrar en muchos estudios. Si usted busca la Biblia, se va a encontrar esa imagen. Esta imagen le recuerda algo. ¿Cómo están posicionadas las cosas? Así está en la casa de Dios, en todo lo que es el tabernáculo, no nomás. Esto estaba dentro del tabernáculo y esto estaba en el patio. Pero estas son las partes más importantes de todo el tabernáculo del Señor. El arca, la lámpara, el altar del incienso, el altar de los panes de la proposición, el mar o el lavacro, el lavadero, ahí se lavaban manos y pies, y el altar de la ofrenda. Se los enseñé antes de enseñarles esto, para que supieran, si se lograban, está muy bien, para que supieran dónde están orientadas las cosas, o dónde estaban en la casa de Dios. Puedes regresar la imagen. Siempre esto entrando iba hacia la izquierda, esto en medio en cuanto pasabas el velo, esto a la derecha. Y tiene mucho simbolismo, nomás que ahorita vamos a ir adelante. Este es una representación de la mesa del propiciatorio, o de la presencia, así se llamaba, de la presencia. Si se fijan, son 6 panes y 6 panes. Era un pan por cada una de las tribus de Israel. Y estos frascos, uno es una jarrita y en ella va vino. Esto representa lo que es la Pascua o la Santa Cena. Y también tiene mucho simbolismo, pero eso ya después. Esta es alguien se dio la tarea de hacer una representación a tamaño real. Esto es una foto real. Alguien hizo esta representación, y más o menos así se vería si estuviéramos en aquel tiempo por ahí. Ese que vimos pasado era el mar, y este es el altar donde se hacían las ofrendas. Ahí el sacerdote o el levita trae el levita también era un sacerdote, trae la ofrenda viva, y así se miraría desde lo alto, miren. Así se miraría algo parecido. Aquí miramos las cortinitas, como miramos la otra vez. Miramos las cortinitas. Algunos ponen 5 postes aquí y 4 cortinas, pero la palabra de Dios no menciona 4 cortinas, menciona 3 y 4 postes entre las cortinas. Así se miraría más o menos. Es una representación. Este humo es por la ofrenda que se está quemando, pero este humo, aquí que le pusieron este humo en esta imagen, representa la presencia de Dios, que andaba con columna de nube en el día con ellos. Representa, es una nube, no es humo, es una nube, pero una columna de nube, que quiere decir que no estaba desparramada, estaba como una columna hacia arriba. Aquí es otra representación del altar, y aquí están los utensilios. Esto era lo que comúnmente se llevaban los pueblos extranjeros cuando cautivaban a Israel y profanaban la casa de Dios. Se llevaban todo lo que eran sus partes más valiosas, y se llevaban todo esto. En Babilonia estuvieron los utensilios. ¿Por qué? Porque pues todo era de bronce y de oro, y eran utensilios muy valiosos. Y así se miraría otra imagen ahí con fuego, nomás para que se den idea. Y así estaban los israelitas alrededor del tabernáculo. Aquí, detente poquito aquí.
Si miran aquí, volvemos a lo de las pieles de tejones. Tiene un simbolismo, ahorita lo vamos a ver, pero no se miraba como muy bonito el forro del tabernáculo. Es algo que, grábenselo, no se miraba muy bonito el forro del tabernáculo a comparación de las cortinas de la entrada de la puerta y de la del velo y el lino fino que cubría por dentro. Podría ser el cielo, se miraban muy distintos a esto. Y aquí hay otra representación a tamaño real, cómo se vería si fuéramos a entrar de frente, cómo miraban aparentemente ellos cuando iban a entrar de frente al tabernáculo, los sacerdotes, los levitas. Y quiero que se den cuenta cómo el tamaño no es muy grande, pero era algo muy preciado. El otro tema es el tabernáculo, tema principal y su simbolismo. Tema 6, con este vamos a acabar. Cuando vemos el simbolismo de la casa de Dios del tabernáculo, nosotros entendemos que no podemos comprender nada de la palabra de Dios sin Jesús. Todo lo que ha hecho Dios, el centro, se puede decir, el centro es el Hijo de Dios, es Jesús. Dios manifestado en carne, y todo representa a Jesús. ¿Qué tiene que ver el tabernáculo con Jesús? Nosotros decimos, bueno, pues es que es la casa de Dios. Ahorita lo acaba de decir, es el lugar donde reposa o reside la presencia de Dios. Pero Esteban decía que Dios no habita en casas hechas de manos. Pero entonces, ¿por qué Dios nos dio un modelo? ¿Por qué Dios le dio a Israel ese modelo? Ahorita ya no está conforme a la ley. Se podría decir que esto es una sinagoga. Los judíos, si pasara un judío por aquí y mirara este templo, dijera, mira, una sinagoga. No dijera la casa de Dios, que era una sinagoga, un lugar de adoración a Dios. Un lugar de adoración, no dijera, es la casa de Dios, porque para ellos nomás era la que mandó a hacer Dios, que es el tabernáculo, el templo que hizo Salomón, y las casas que se han erigido por mano de Dios, donde se congregaban todos. Ahorita que está esperando que el tercer templo, ¿verdad? Para el cumplimiento de las profecías, no se está esperando el 15º templo o el templo. ¿Cuántos hay en todas las religiones cristianas del mundo? No, pues ya hay pues hay millones de templos. No se está esperando el que sigue de los millones, no, el tercero. Entonces entendemos que hay algo especial en esos templos que eran levantados por mandato de Dios. Dios hacía reposar su presencia verdaderamente, o sea, llegar a ese lugar y estar en pecado, caía muerto. No era como una sinagoga. Ahorita igual, si estuviera, probablemente es como el monte Sinaí. Esto es importante saberlo, es como el monte Sinaí. Ahí está el monte Sinaí. Ahorita hay gente que va al monte Sinaí y hay gente que le dice, oye, no te subas ahí. ¿Por qué no? Soy un turista y yo vine a conocer el monte Sinaí o el monte Oreb. No, porque es un monte sagrado y ahí se manifestó Dios. Pero ahorita cualquier persona puede ir a treparlo y no se va a morir. Estamos en el tiempo de la gracia. Pero en el tiempo del Éxodo, en el tiempo de la ley, cuando Dios estaba reposando su presencia ahí, el que se acercaba se moría. Entonces, todo es en torno a Jesús. Y si miramos esta imagen, estamos mirando una iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el tabernáculo? ¿Quién es el templo? ¿Quiénes son los congregantes? Volvemos a mirar lo mismo. Esta imagen es un poco surrealista, pero muestra también una verdad. Y muy corta, porque si fuera una imagen plena de lo que hace Jesús con las almas, todo estaría lleno de personas. Porque pues el Señor Jesús a través de toda la historia ha tenido millones y millones y millones, y va a tener millones de seguidores,
desde el principio de la humanidad, porque Él ya vivía. Esto es la iglesia. El propósito de la iglesia y el centro de la iglesia es Cristo, dar a conocer a la humanidad a Cristo. Ahora vemos esta imagen comparada con la otra. Todas las almas alrededor. ¿Qué representaba el tabernáculo? Era la sombra de lo que había de venir. Una sombra era una imagen física para que el hombre se pudiera dar una idea de cómo es el Señor. Cuando nosotros vemos esto, entendemos como el tema que acabamos de ver, entendemos que el Señor, ¿por qué pidió materiales preciosos para su casa? ¿Por qué pidió cosas preciosas? Y luego decía, no solamente eran materiales preciosos, decía obra primorosa, o sea, una obra hecha con mucha dedicación, con mucho empeño, y que todavía aumentaba el valor de las joyas, del oro, del lino, del pelo de cabras, que aumentaba el valor, el trabajo con el que está haciendo, la dedicación. Dios también cuidó quién iba a hacer las figuras, todo lo cuidó, apartó a alguien especial para eso, apartó todo esto fue hecho con muy especial cuidado. ¿Por qué? Ahora nosotros, si quisiéramos hacer esto, ¿qué nos dijeran? ¿Estás loco? ¿Para qué tanto invertir ahí? Mira, ahí hay almas en el hospital, ahí hay almas en el centro, ahí hay gente pobre en la calle. ¿Cómo vas a forrar este barrote de oro? ¿Verdad? Ahora nos dijeran eso. Pero es que había un tiempo, hay un tiempo para todo. Y este no era un lugar de adoración simple, no era una sinagoga, era el lugar literalmente donde llegaba la presencia de Dios, llegaba, la miraban a través de una columna de fuego en la noche y de una columna de fuego en el día, lo podían ver las personas. No era como aquí que venimos y a veces venimos bien apasionados y no sentimos nada y andamos tratando de darle a los pedales, tratando de adorar a Dios y traemos problemas, traemos cargas y queremos sentir la presencia de Dios, pero le fallamos también y la regamos en algo, y hicimos esto, hicimos el otro. Ahí el pueblo se santificaba y no se podían acercar adentro porque morían. Era el tiempo de la ley, era juicio seguro. Ahorita somos pacientes y son pacientes con nosotros porque Dios es paciente. ¿Qué quiere decir? Bueno, hasta puedes pasar ahí y tal vez andes mal delante de Dios y no vas a caer muerto. Puede que sí, ya depende de hasta dónde tengamos a Dios, pero Dios tolera mucho, porque estamos en tiempo de la gracia. Pero en ese tiempo el Señor quería mostrar la perfección de su Hijo, de Cristo, y todo lo que es la casa de Dios representa al Señor mismo de una manera física que nosotros podamos mirar. Entonces es por eso que todo era precioso y todo era hermoso y todo se buscaba hacer con mucha perfección, sin ningún margen de error, porque representaba al Señor. Cuando seguimos adelante, miramos este texto otra vez. Por eso es importante que escudriñemos las Escrituras. Hay muchas cosas de estas que no las sabemos o no las entendíamos, nunca nos dimos la tarea de investigarlas, y son muy importantes. Después de aunque es un poco tedioso, la próxima vez que usted entre a este lugar a adorar a Dios, va a mirar las cosas diferentes. Sí, por esas cosas tan simples, por saber, por escudriñar un poquito más el significado y el por qué, cuándo, cómo, para qué de las cosas. Vemos también otra vez esta imagen. Hace rato les pregunté si les recordaba algo. Está en forma de cruz. Está en forma de cruz. Si ustedes pueden mirar, está en forma de cruz. Y otra vez vamos a Cristo.
Todo nos habla del Señor. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Otra vez lo mismo, en forma de cruz. Se preguntan, bueno, alcanzamos a ver esas flechitas, ¿verdad? Y la flechita de mero arriba está apuntando hacia el este del tabernáculo. Bueno, la flechita de mero arriba está apuntando hacia el este del tabernáculo. Este es el norte, sur, y es importante, se fijan, es importante. Ahora, ¿qué son esos cuadros y qué es eso del medio y qué significa? ¿Qué significa? Cada cuadro de los que están afuera, este cuadro y este cuadro y todos esos cuadros representan las formaciones de las 12 tribus de Israel. Cada cuadro de esos conlleva 3 tribus de las 12 tribus de Israel. La tribu que está arriba es la tribu de Efraín, la encabeza Efraín, pero en esa tribu también está Manasés y Benjamín. En la tribu del sur la encabeza Rubén, así se le llamaba, bueno, pues el lado para allá con Rubén, y está Simeón y Gad también. En la tribu del norte es la encabeza Dan, y está Neftalí y está Aser. Y en la tribu del este la encabeza el pueblo judío. Otra vez, fíjense bien, ¿se acuerdan para dónde iba siempre la casa de Dios? Hacia el este y hacia el norte, hacia el este y hacia el norte. Pero siempre la casa de Dios iba hacia el frente, avanzaban hacia el este, siempre hacia el este. Miramos mucho simbolismo. ¿Por qué? ¿Quiénes iban por delante? ¿Qué campamento iba primero? El campamento judío. Hasta la fecha, ahí dejó el Señor el cetro del pueblo judío. Viene, ya hablando humanamente, de sangre, como descendiente, nuestro Señor Jesucristo como hombre. Ahora, si miramos unos numeritos aquí, hasta los numeritos son importantes. Le voy a decir por qué. Esta tribu, entre las 3 tribus que están aquí de Efraín, suman 108,000. ¿Qué quiere decir? Que esas 3 tribus son las que menos personas tenían. Y la extensión de su tribu, la extensión hacia arriba y hacia donde sea, era más corta. Luego, si vemos esta, la de Rubén y la de Dan, casi tienen las mismas personas. Tenían 151,400 la de Rubén y 157,600 la de Dan. Por 6,000 personas, difiere por 6,000 personas. ¿Qué quiere decir? Que los campamentos prácticamente eran del mismo tamaño. Pero, pues, ¿qué tiene que ver eso? Ahorita vamos a ver. Y la tribu de abajo era la más grande. Esas 3 tribus juntas tenían 186,000 personas, aproximadamente 30,000 más, 29,000 más que la tribu de Dan y de Rubén. Ya 30,000 personas es bastante. Y fíjense, en medio, aquí donde estaba la tribu de Leví, ahí donde estaba la tribu de Leví, ahí estaba el tabernáculo. ¿Puedes regresar la imagen? Otra vez. ¿Dónde está el tabernáculo? Todos los que estaban aquí alrededor, se fijan, estos hombres que están aquí, todos ellos tienen que ser levitas, los sacerdotes de Dios. Y más atrás estaban las tribus, pero el campamento de los levitas era alrededor de la casa de Dios. Ahí siempre estaban ahí en la casa de Dios. Estaba aquí afuera por la parte de enfrente Moisés y Aarón, y así se definían los levitas
por sus familias. Ahora sí, adelántale. Ahora, ¿qué miramos con esto? Miren, aún estos números están en la Biblia. Estos números no son, nos imaginamos que había 40,500 en la tribu de Efraín y 32,200 en la tribu de Manasés. No, están en la Biblia. Y esto lo que hizo es nomás que pues ahí los tiene apuntados. Información a nuestra mano. Pero si ustedes se fijan, forma una cruz. La parte más larga, abajo, los brazos prácticamente iguales y la parte más corta arriba. Y no solamente forma una cruz, forma lo que sería una persona. Y también la formación del pueblo de Israel simboliza al Señor Jesús. Aquí nos damos otra idea. Aquí están las formaciones de los levitas, Moisés y Aarón. Aquí estaban sus campamentos alrededor del tabernáculo: Merarí, Gersón y Coat. Ellos estaban ahí alrededor, y los demás de más atrás eran las formaciones de las tribus de Israel. Aquí nos damos otra idea, cómo se vería. Son representaciones, y ahí están los nombres de las tribus que estaban en cada una de las otras. Aquí lo único que yo le cambiaría es el orden. Aquí Efraín está aquí, aquí Dan está aquí, Rubén y Judá. El que encabezaría lo pondría acá, pero aquí lo está poniendo por tamaños, no lo está poniendo por quién encabezaba a las tres tribus, no, lo está poniendo por tamaños. La de Isaacar era la más pequeña, luego la de Zabulón y luego Judá, y así. Seguimos. El simbolismo del lugar santísimo. Regrésale poquito. Algo importante antes de pasar a esta imagen que les quiero decir. Esto es una imagen que se queda corta. Nosotros, si viéramos a tantas miles de personas, imagínense que viéramos 156,000 personas a este lado norte del tabernáculo. Se llenaría todo eso y casi abarcaría la vista hasta donde nos llegara la vista. Era muchísima gente. ¿Qué decimos con esto? Miren, acuérdense de esto, como estamos hablando de simbolismos. Cuando el tabernáculo fue hecho, Éxodo 25, verso 1, el Señor le dijo a Moisés que levantaría una ofrenda, y en el verso 1 y el verso 2 le dijo: de todos los que den de corazón voluntario. Pon una imagen donde se mire todo el pueblo está un poquito ahí atrás, todo el pueblo. Bueno, vamos a dejar esa. Esta imagen también se queda pequeña. Aquí en estas casitas de acampar que están aquí, no se abarcarían ni siquiera 2,000 personas. Y esta tribu de este lado tenía 157,000 personas. 157,600 personas. Y aquí no abarcaría ni 2,000. ¿Hasta dónde llegaría si siguiéramos el dibujo? Llenaría toda la iglesia de esas tribus solamente. Imagínense para abajo, imagínense para arriba. ¿Y qué les quiero decir con esto? ¿Por qué les doy esta información? Miren, el tabernáculo que hicieron con las ofrendas que recogieron era prácticamente pequeño. Era muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que entre toda esa masa de personas, no les tocó muy pesado a los que dieron. Ahora, ¿qué miramos ahí? Miramos dos cosas simbólicas. Una, puede ser que Dios sabía quiénes iban a ofrendar de corazón voluntario el oro, la madera, y Dios sabía, Dios iba a tocar los corazones y hasta ahí, hacer el tabernáculo y así nomás. ¿Qué quiero decir? Dios lo podía hacer más grande, mover el corazón del pueblo de Israel y hacerlo más grande. Pero ¿en qué se enfocó Dios? ¿En hacer un tabernáculo gigantesco? No. Alguien diría, bueno, ¿y luego cómo lo iban a mover? Todo este campamento, todo este tabernáculo se desbarataba.
todo se movía, se sacaban las basas de las paredes, uno cargaba un barrote, otro barrote, lo cargaban todo. Y una de las cosas que pensamos cuando nosotros pensamos en el pueblo de Israel, nosotros pensamos en personas pobres, pero no eran personas pobres. Cuando ellos salieron de Egipto, despojaron a Egipto, porque Dios tocó los corazones de los egipcios para que les dieran lo que tenían. Despojaron a Egipto, se vinieron, ¿qué quiero decir? Se vinieron con la riqueza de Egipto. El pueblo de Israel salió rico de Egipto. Que no hubiera comida en el desierto, eso es otra cuestión. Que no hubiera agua, eso es otra cuestión. Pero ellos tenían riqueza. Ahora, ¿qué otra cosa miramos? Que el Señor hizo algo primoroso, algo muy hermoso con los confrendados de voluntad. Pudo hacer algo mucho más grande. Y miramos mucho simbolismo también, porque la casa de Dios casi siempre es así. Cuando usted ve una iglesia muy grandísima, casi siempre los que lo hacen son una minoría, son pocos. Que quiere decir que siempre va a haber alguien como que de mucho, siempre va a haber alguien que de mucho. Podemos recordar ahorita las iglesias que conocemos, que se han levantado. Siempre no ha sido la mayoría, ha sido la minoría. Y en el tabernáculo de Dios igual fue la minoría. Pero ¿qué significa esto? Ay, es que los demás no quisieron y que Dios los hubiera ajustado, estaban en la ley. No, porque ahí Dios muestra su grandeza. Dios muestra su grandeza. No ocupaba más. Dios muestra su grandeza. Ahora, el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por solo el velo fino. Solo el sumo sacerdote podía entrar a este lugar para pedir perdón por los pecados del pueblo una vez al año. No nomás del pueblo, por sus pecados primero y los del pueblo, una vez al año. Debía entrar completamente puro, ya que si en él había pecado, moría en el acto. En el lugar santo era la tienda principal, era un armazón de madera de acacia cubierta en oro, que medía 14 metros por 4 metros y medio. Fíjense el tamaño. El cielo raso estaba cubierto de lino fino con bordados de azul, púrpura y carmesí. En el exterior estaba cubierto de pieles de tejón, pieles de carnero teñida de rojo y una de pelo de cabra. Se dividía en 2 cámaras, en la cual la primera era el lugar santo. Los simbolismos de los materiales: el bronce, sufrimiento; la plata, redención; y el oro, la santidad y la divinidad. Ponme una imagen del tabernáculo. Bien, ¿por qué le regresé? Miren, estas partes del tabernáculo, que era el mar de bronce y el altar, eran de bronce. Todos estos capiteles no estaban forrados de oro, estaban forrados de bronce. Y de bronce sus bases, y de plata lo de arriba. Todas las torres, las columnas de la casa de Dios estaban forradas de oro. Pero ¿qué significa esto? Ahí nos da un simbolismo del bronce y representa sufrimiento. Para entrar a la casa de Dios hay que sufrir. Para llegar al Señor hay sacrificio, hay sufrimiento. Para llegar a ser un sacrificio vivo hay sufrimiento. Es un altar de bronce. Para poder ser lavados nuestros pecados, porque el mar donde se lavaban las manos y los pies, representa lo que hoy conocemos como el bautismo. Ahí se lavaban los sacerdotes. Hay sufrimiento. Pero de aquí a ahí, cruzando el sufrimiento, está la salvación, la santidad, está el Señor. ¿Qué quiere decir? Que vale la pena cruzar. Vale la pena pasar lo que se tenga que pasar. La plata estaba en las columnas hasta mero arriba. Todo era de bronce, forrado de bronce, y a mero arriba la columna tenía un capitel, así se llama, un capitel. Las bases eran de bronce, todo forrado de bronce, y lo de arriba, esa coronita que está en el barrote de plata, representa la redención. La plata simboliza en toda la extensión de la Biblia
redención. Con plata a veces se compraba un esclavo, con plata vendieron al Señor Jesús, etc. Entonces, fíjense bien, para llegar a la redención hay que pasar por un camino de sufrimiento y va de abajo hacia arriba. Va a llegar un momento en que uno llega a la redención. El oro representa la santidad y la divinidad, por eso que ya todo en el tabernáculo está recubierto de oro, hasta las telas. El lino blanco, la perfección. Dios es perfeccionista. Azul, el color azul representaba la divinidad. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Pues salimos, miramos al cielo y nos acordamos de Dios. Siempre el azul ha hecho referencia al Señor. Ahí está ese altar para demostrarlo. El púrpura, la realeza y la autoridad. Y el carmesí, la sangre de Jesús, es el rojo. Los simbolismos del pelo de cabra representaban la profecía. ¿Por qué? El pelo de cabra era el que estaba arriba del tabernáculo y era lo más feo que había. ¿Qué es lo que más odia al hombre? Que le profeticen. ¿Por qué tenía problemas Jeremías, Isaías, Ezequiel y los profetas con los reyes y con los príncipes y con los sacerdotes? Porque llegaban y les profetizaban, les hablaban la verdad, aunque estuviera fea la verdad. Profecía. Además, es la parte de afuera de la casa de Dios, porque para afuera se profetiza, se habla en las calles y pues también simboliza el evangelio. La piel de carnero teñida de rojo, la sangre derramada por el Señor. La piel de los tejones, la fealdad del pecado. La madera de acacia, la carne incorruptible. El aceite de lámpara, la unción. Las especias del aceite y del incienso, la adoración, un olor fragante. Y las piedras preciosas representan la iglesia, porque somos las piedras vivas que serán puestas en la morada celestial. Estas palabras las decían los hebreos, Joel. La palabra él, el sufijo él, que siempre en el hebreo significa Dios. Significa Dios. Por eso Betel, Bet es casa y él, Dios, casa de Dios. Joel significaba tienda de campaña, pero pues más referente a la tienda del Señor. Y también le decían así Mishkan, que es morada de la presencia de Dios, y el otro término que ya miramos. Los nombres del tabernáculo, aquí es donde les digo, ustedes pueden agarrar internet, una imagen, buscar los nombres y les puede salir esto. Miren, aquí está Éxodo 38, 20, luego, 38, 40, luego se regresa al 34, ¿qué quiere decir? Y luego Reyes, y luego Éxodo 25. ¿Cuál fuera primero? Tendría que estar acá arriba. Entonces, es ahí donde es la importancia de que no siempre, si queremos estudiar la Biblia, no nos vayamos solamente a internet, abramos la Biblia y fijémonos en los detalles. El arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera cubierto de oro que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que floreció y una vasija con maná. Hebreos 9, 3, 4. ¿Qué representan las tablas de la ley? La justificación. Por medio de la ley nos guía el Señor a la redención. La vara de Aarón representa la resurrección y la vasija del maná, el testimonio de que Dios lo sustentaba. Es un testimonio de la obra que hizo Dios. Estaba cubierto con una capa llamada propiciatorio, que era de oro puro y tenía esculpido 2 querubines en actitud de adoración. Representaba la presencia misma del Señor. Ahí está otra vez esta palabra, Shekinah, y la comunión íntima que tenemos con Dios. El velo, que representaba la separación del hombre con Dios debido al pecado, fue rasgado en el momento de la muerte de Cristo, ya que Él fue el sacrificio perfecto por todos los pecados, y ahora el hombre tiene el acceso directo a Dios por medio de Jesús. El altar del incienso, ubicado al centro del lugar santo, era la madera cubierta de oro. El incienso representa la oración, la alabanza y la intercesión. Da unos textos.
se rociaba sangre en los cuernos del altar. Bueno, ya hablamos un poquito de eso. Candelabro de oro, están otras dos imágenes. Estamos hablando solamente del simbolismo. Era de oro puro y de 40 kilos y tenía 7 lámparas. Brillaba todo el tiempo con aceite puro de oliva y era la única luz dentro del tabernáculo. Es una representación de la luz de Cristo. Juan 1:7-9 y 8:12. Representaba el hecho de que Israel y nosotros somos luz de las naciones. Isaías, o sea, también como hijos de Él, como servidores. Mesa de los panes de la proposición. También llamados panes de la presencia, eran 12 panes, una por cada tribu, ofrecidas en gratitud a Dios, y se le cubrían con incienso. Levítico 24:7. Representa la provisión de todas las cosas que nos da Dios y la palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual. El mar de bronce o lavacro es la fuente de la purificación. Era un lavatorio de bronce en donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de entrar al santuario y ministrar a Jehová. En el interior poseía espejos que reflejaba a la persona. Así también la palabra de Dios revela quiénes somos. Representa la pureza en la que debemos de vivir y la santidad. Solo subirá al monte de Jehová el de manos limpias y puro de corazón. Salmo 24:3-4. El altar del holocausto. Justo en la entrada del tabernáculo se colocaba un altar de bronce para el sacrificio. Miren, en la pura entrada estaban las ofrendas. Lo primero que vive el cristiano en su nueva vida es el sacrificio de Jesús. Lo primero. Hebreos, y ahí da unos textos. El cuerpo de un cristiano lleva siempre la marca del sacrificio de Cristo, y debemos de poner en el altar del sacrificio nuestra carne y cubrirnos con la sangre de Jesús. Dice cubrirnos con la carne porque el altar, regrésale, el altar en sus esquinas tenía estos cuernos, y también los sacerdotes tenían que rociarle sangre aquí, y ahí se hacía el sacrificio. Nosotros ahora somos un sacrificio vivo. Ya Dios no quiere animales, ahora quiere a nosotros, que nosotros nos sacrifiquemos. Y bueno, ahí termina este estudio. Es un resumen, no lo miramos muy a fondo, pero es un resumen, solamente para que se den una idea de la escuela bíblica. Estas clases se dieron una vez por semana a través de un mes y medio. El tema es el culto a Dios, y se tocaron estos 6 temas que aparecen aquí en la pantalla. Tienen la invitación abierta a los estudios los sábados de 6 a 8, y la próxima conferencia, porque vamos a hacer otra, va a ser cada mes y medio, cada que toquemos 6 temas, el 3 de julio del 2024. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cuando estamos aquí en los estudios son 2 horas, a veces por algún evento o algo lo hacemos 1, pero son 2 horas. Miramos 6 temas en 2 horas. Cuando miramos un solo tema en 2 horas, hay oportunidad de preguntar. Los hermanos preguntan, si hay dudas, hay oportunidad de profundizar más. Yo muchas cosas de las que están ahí ya se me quedan grabadas, no las voy a poder olvidar ya, por eso les digo, ya no van a mirar igual la casa de Dios, y siguen otros temas con el mismo tema base, el culto a Dios. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, miramos un poquito las funciones, el porqué, el propósito del culto, sus materiales, sus partes y los simbolismos, pero no nos fuimos a eso, es solo un resumen. Pero si pudiéramos mencionar otros temas aquí más abajo, bueno, todavía falta cuál era la función de Moisés, cuál era la función de los levitas. Ahorita vamos en las partes, pero falta la vestimenta sacerdotal. ¿Qué significaba la vestimenta sacerdotal? Lo que vimos poquito con las piedras, pero hay mucho, y todo ello nos habla del Señor Jesús, y todo ello es necesario conocerlo. Yo estoy seguro que había cosas de aquí que nunca las había oído en su vida, y yo les digo porque pues estudiamos la Biblia, pero yo hay cosas que nunca las había
Nunca me había puesto a meditar en eso, pero como tengo que presentar el estudio, pues me pongo a estudiar y digo, bueno, ¿cómo le hago para hacer esto? Para hacer esto, las imágenes, para editarlas, duré más de 12 horas. Más de 12 horas editándolas. El día anterior no dormí, no había dormido nada porque se acercaba el día. Parece fácil, pero no. Entonces, y es un resumen solamente. Si esto lo diéramos a como va, fueran aproximadamente entre 10 a 12 horas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Si pueden también, están invitados. Es al criterio. De todos modos, pues vamos a estar dando estos resúmenes, pero pues no alcanzan a hacer preguntas, como ahorita no se alcanza a hacer preguntas. Nos hubiéramos tenido que expandir hasta 2 horas más. No se alcanzan a hacer preguntas, dudas o comentarios. Una vez mi hermano Octavio, sobre las dispensaciones, nos comentó que también el hombre vive así, de esa manera, su vida. Cuando está chiquito, es inocente, va creciendo, tiene conocimiento del pecado, llega el momento en que pues, hay promesas con Dios. O sea, también pasamos esos 7 tiempos, también pasamos esos procesos nosotros en nuestro crecimiento, no nomás la historia de la humanidad. Entonces, cosas como esas, seguramente ahorita se quedan con dudas, o por qué esto, o se pudo haber nutrido más interactuando, pero pues solamente es un resumen. Entonces, aquí se terminó por ahorita. Pues Dios les bendiga a todos por su disposición. Para el próximo 3 de julio, primeramente Dios, hacemos otra conferencia. Y también les invito, si quieren un día exponer algo, una película o algo que puedan hacer aquí en el proyector, pues para gloria de Dios. Dios les bendiga, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender, Señor, esta tarde. Te pedimos, amado Rey, que sea de edificación, Señor, y nos sirva para bien, y que al ir a nuestras casas a leer la palabra, Señor, también nosotros escudriñemos todas estas cosas, oh Padre, y nos ayudes a entender más y más de tu palabra, ya que dice la Escritura que a veces por falta de conocimiento o de entendimiento, de sabiduría, perece tu pueblo. A veces, Señor, no sabemos qué estamos haciendo en tu casa, por qué lo hacemos, qué tan importante es, qué representa este lugar, Señor. Ahora entendemos un poquito más y queremos seguir aprendiendo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos, despierta esa hambre espiritual, esa necesidad de tu palabra, y sin afán, Señor, porque no hay fin en hacer muchos libros, pero con la intención de hacer las cosas lo mejor que podamos, Señor, de no ir a ciegas, de saber siquiera por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y qué es para ti, Señor, y por qué. Ahora entendemos también que tú nos has dado esto como regalo, y entendemos, Señor, algunas otras cosas, y mientras estemos en esta tierra llevamos un noviazgo contigo, Señor. Tú nos muestras tu amor y esperas que nosotros también te amemos. Oh Señor, ayúdanos en todas las áreas, y te agradecemos por tus hijos que están presentes, por los que no pudieron venir, y Señor, también, Señor, te damos gracias, Padre, por tus siervos que pudieron llegar, oh Padre, y los que no, pues ahí está un video, Señor, que sirva para que ellos puedan dar una ojeada a esto y también aprendan juntamente con nosotros para crecer juntos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos los alimentos, Señor, y te decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga grandemente.